$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un trueque. El día de hoy tenemos la presencia del maestro Antonio Ávila, quien nos va a dar el tema cómo realizar un defense file en comercio exterior. Y en estos momentos se está uniendo el maestro. Permítanme un segundito, ya viene él aquí. Y por lo mismo, bueno, pues me permito presentar su semblanza. Bienvenido, maestro Antonio. Gracias, buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente, bueno, pues me permito presentar su semblanza. El maestro Antonio Ávila actualmente es director asociado en la firma J. del Río para Comercio Exterior. Cuenta con estudios en Derecho y Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, en MBA por el ITESO, así como cadena de suministro por la Universidad Rutgers y contratos por la Universidad de Yale. Es especialista en riesgo certificado a nivel internacional por la International Accreditation Service y en compliance por la Professional Evaluation and Certification Board de Canadá. Se ha capacitado internacionalmente en sistemas de gestión en las ISO 37301 de 2021, Compliance Management Systems, ISO 37001 Lead Auditor, ISO 19600 Lead Compliance, ISO 31000 Risk Manager, ISO 31022 Management of Legal Risk, ISO 28000 Lead Implementer en ISO 22301 Business Continuity Management Systems. Dentro de su experiencia de más de 20 años, ha sido asesor y entrenador en compliance de comercio exterior para más de 300 empresas de distintos sectores, tales como IBM, Grupo Carso, HP, Toyota, Samsung, Honda, Cuervo, Michelin, Patron Spirits, Pepsi, Flextronics, CNA, Walmart, Foxconn, entre otras. Es conferencista y catedrático en materias aduaneras y de negocios internacionales. Ha colaborado en varias instituciones y organismos del país, tales como la Secretaría de Economía, ProMéxico, Haltrade, ITESON, UCOL, UDG, ITESO, GBU, ICO, Canacintra, CRT, CENIT, entre otras, donde ha impartido desde maestrías hasta talleres en comercio internacional. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Un gusto tenerlo por acá, maestro. Muchísimas gracias, pues un placer el poder estar compartiendo este espacio con todos ustedes y qué bien que tengamos la oportunidad de charlar y platicar sobre temas precisamente que son necesarios para nuestra querida área de comercio exterior. Para mí siempre es un honor estar aquí en Hagamos un Trueque y bueno, pues vamos a compartir este tema precisamente que ya lo teníamos debiendo desde hace algunas sesiones que no se había podido ajustar los calendarios, pero bueno, aquí estamos con todo el gusto compartiéndolo. Entonces estoy tratando de compartir pantalla. Me indican si ven mi presentación, por favor. Y ya la vemos completa. Excelente, muy bien. Pues Gracias. bueno, pues vamos a platicar sobre un concepto que es Defense File en comercio exterior. Voy a hacer precisamente, eh, vamos a entender de dónde normalmente se conoce este nombre o algunas áreas donde precisamente es más conocido y precisamente cómo podemos ligar vamos a llamarle esta metodología o estas buenas prácticas con lo que es comercio exterior, que vamos a ver que es muy similar a lo que pues deberíamos de estar haciendo, ¿no? Como nosotros como área. Eh, Bien, pues aquí ven algunos de los puntos sobre el Defense File. Vamos a hablar sobre materialidad también de las operaciones fiscales de comercio exterior, algunos puntos que van ligados también
con temas de IMEX y recomendaciones precisamente en este Defense File que tenemos que estar considerando en nuestro día a día como área de comercio exterior. Así es que, pues bueno, vamos avanzando. El primero de los puntos, pues bueno, que es un defense file y aquí voy a hacer precisamente referencia donde normalmente es más conocido desde el punto de vista fiscal, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, si ustedes le preguntan a sus colegas o amigos que manejen, que sean contadores o que manejen precios de transferencia, pues van a estar más familiarizados precisamente con este, vamos a llamarle término ya que pues se considera como una obligación precisamente del contribuyente el que tenga y conserve precisamente la información referente a las operaciones con las partes relacionadas. Un poquito de contexto, una parte relacionada, pues bueno, son eh, pues las empresas que son de un mismo corporativo, que son del mismo o que están ligados a un familiar o que le respondan a un mismo dueño, etcétera. De hecho, pues estamos o desde el punto de vista de comercio exterior los vemos hasta pues las empresas vinculadas, ¿no? Que prácticamente estaríamos hablando de términos similares en este concepto de operaciones con partes relacionadas. Pero bueno, ¿por qué hacemos referencia precisamente a la definición de defense file? Pues porque tenemos nosotros así como en el área precisamente de precios de transferencia, nosotros también como comercio exterior tenemos que tener, y aquí voy a utilizar mi grandioso pluma, eh, tenemos que tener documentación y tenemos que tener información precisamente que tenemos que estar conservando, tenemos que estar obteniendo, ¿sí? Pero no solamente con partes relacionadas, que ese digamos que aquí es donde difiere un poquito más la lógica de comercio exterior con la de precios de transferencia. Desde el punto de vista de comercio exterior, nosotros tenemos que documentar todas nuestras operaciones, ¿sí? Ya sea que estemos importando, exportando, haciendo un virtual, haciendo una venta en territorio nacional, tenemos obviamente que documentar. ¿Y por qué hago la referencia al box? Y bueno, ahora sí que eh, acá en mis tierras, sé que es muy amado y muy odiado, el Canelo, pero bueno, ganó el Canelo para aprovechando. Y que tenemos que aprender también nuevamente de esta lógica, pues a cómo defendernos, ¿no? Lamentablemente la lógica de comercio exterior es que nosotros estemos defendiéndonos, pero ¿de qué manera? Como lo menciono aquí con esta misma referencia, con documentación, ¿sí? Conservando información necesaria precisamente para cada una de nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, un defense file que ahorita lo van a ver, que no solamente es lo que tal vez nosotros estamos acostumbrados a tener, de que, ay, pues exporto, pues solamente lo que me diga el artículo, pues 36 de la ley aduanera, 36A, etcétera, y podemos estar sumándole los varios artículos de la ley aduanera, pero la parte interesante es de que no es suficiente la propia ley aduanera para poder estar documentando de manera correcta nuestras operaciones. Aquí es donde quiero precisamente tocar base con todos. ¿Sí? El Defense File es un archivo o es un expediente, vamos a llamarle como lo vemos aquí en pantallas, tenemos que estar esperando el golpe. ¿De quién va a venir el golpe? De las distintas autoridades que llegan a fiscalizarnos, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades que llegan a fiscalizarnos? Pues bueno, las conocemos, ¿no? El propio SAT nos puede estar fiscalizando desde, pues obviamente una administración central, nos puede estar fiscalizando desde una administración regional, puede ir a revisarnos la certificación de IBEX, pueden obviamente estarnos auditando precisamente ya otros aspectos un poquito más fiscales, que ahorita los vamos a platicar, pero que de manera integral tendríamos que estar generando expedientes robustos en comercio exterior. No significa que solamente o que el área de comercio exterior esté cargando con todos los expedientes, sino que aquí es donde entra la magia de los equipos de trabajo.
el poder contar precisamente con equipos de trabajo que tanto desde el punto de vista fiscal, tanto desde el punto de vista corporativo, tanto de comercio exterior, vayamos sumando precisamente vamos a llamarle buena práctica de tener documentadas nuestras operaciones. Y bueno, y de aquí me voy a ir a otro concepto precisamente que es necesario que consideremos. Como parte de este defense file, pues bueno, tenemos que estar considerando que nuestras operaciones, ¿sí? Pues tienen que estar contando con materialidad. ¿Y qué es materialidad? Pues bueno, aquí no lo tenemos una definición, que es cualidad de ser material o relativo a la materia física o materializar, precisamente en donde ya sea un acto o una acción, proyecto o idea que da naturaleza precisamente material. Entonces, el dar precisamente esta naturaleza material, que es materializar, como tal, no sé si recuerdan, y aquí vamos a varios conceptos, ¿no? Que obviamente tal vez se ven en derecho, o los hemos escuchado hasta de broma, ¿no? No sé si recuerdan un comercial, donde, pues era el Cheyenne, ¿no? No sé si recuerdan que estaba como un papá con su hijo y que decía el papá a su hijo, hijo, algún día todo esto sería tuyo, ¿no? Y bueno, pues el hijo le pregunta, ¿no? ¿Y la Cheyenne? ¿Por qué? Porque obviamente pues necesitaba materializarlo, ¿no? El que te digan de que todo esto va a ser tuyo, pues bueno, estamos hablando de cuestiones ambiguas, el poder decir, ok, para que realmente sea todo eso de él, pues yéndonos desde el punto de vista de documentos, pues ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el que tengamos una escritura, o tan solo por la Cheyenne, ¿no? Precisamente que fuera dueño precisamente de este vehículo y bueno, manejándolo pues obviamente analogía, ¿no? Ahora, el tema de la materialidad, pues no es cualquier cosa, precisamente en comercio exterior nos puede estar afectando en el día a día, y tenemos que estar muy atentos en que estemos cumpliendo, ¿no? Entonces, la materialidad obviamente es un atributo, que ya sea un individuo, o sea, ya sea personas físicas o seamos empresas, ya sea que con nuestros clientes o con nuestros proveedores tengamos evidencia precisamente para demostrar su realización. Y aquí volvemos a puntos interesantes, ¿no? Porque de repente se me hace tan fabuloso el área de comercio exterior, donde ya sumándole conceptos como de la certificación de IBS, de repente ya nos están involucrando en temas de contratos. Anteriormente, pues no era tanto como que una persona de comercio exterior volteara a ver los contratos, que si tenemos el contrato de arrendamiento bien, que si obviamente las modificaciones que hubo a los contratos estuvieron bien hechos, etcétera. Entonces, ¿por qué hago referencia a estos puntos? Pues porque ya como comercio exterior nos están dando más áreas de donde podemos estarnos involucrando y la materialidad tiene que ser precisamente un concepto que nosotros tengamos que estar conociendo y o manejando como parte de nuestro defense file. Entonces, ¿quién debe demostrar la materialidad en una operación de comercio exterior? Que aquí se vuelve la parte interesante, ¿no? Entonces, el actor, ¿sí? Tiene que probar precisamente los hechos. En otras palabras, el contribuyente debe probar los hechos, ¿sí? Y aquí vemos precisamente, esta frase que nos da el entendimiento de manera más sencilla. El que afirma tiene que probar, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero, ¿cómo lo aterrizamos este concepto desde el punto de vista comercio exterior? Y les pongo un ejemplo. El ejemplo sería, ok, si yo como autoridad pensemos que toca la autoridad, nos toca la puerta y y precisamente cuestiona, ok, veo que realizaste una operación de exportación, fabuloso, exporté. ¿Qué tenemos normalmente en un expediente de exportación? Sí, a ver si alguien me puede ayudar ahí en el chat. ¿Qué tenemos en un expediente de exportación? O sea, ¿cómo podemos nosotros demostrar que realmente sí exportamos? Esa sería como la pregunta, ¿no? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué documentos necesitaríamos para demostrar que efectivamente sí exportamos? Porque em, al momento de que se esté generando, y pensemos, es bien común en las solicitudes de devoluciones del IVA,
en las solicitudes de devoluciones del IVA, en ocasiones hay saldos a favor, y estos saldos a favor, pues obviamente es eh, por situaciones diversas, ¿no? Entre ellas, pues tal vez porque en ocasiones se generan muchas exportaciones y bueno, tenemos que estar documentándolo. Normalmente las áreas fiscales nos dicen, ok, la autoridad me está diciendo que documentemos la operación, fabuloso. ¿Cómo le demuestro que sí exporté? Y aquí veo que me están apoyando. Muchas gracias, Guillermo. Por ejemplo, un pedimento, fabuloso. Sí, obviamente estamos hablando y que lo vamos a agregar, un pedimento. El pedimento es un gran documento que nos puede ayudar a demostrar que sí exportamos. Claro, tenemos un CFDI, una guía, un BL, talón de embarque, precisamente factura en su caso. Ok, de acuerdo. Pero hay un dato muy interesante, ¿no? Y les platico casos que han sucedido, casos por ahí de la Rosa de Guadalupe, en donde se generaban todos estos documentos, Guillermo, y no exportaban. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, había un pedimento, había un CFDI, había una guía, un BL, un talón de embarque, súmale todos estos documentos que platicaste, pero no se exportaba. Aquí veo que nos están agregando otros documentos, Carlos, muchas gracias, como certificados, efectivamente, ok, tenemos algunos certificados que pueden sumarse al expediente, pero hay una parte muy interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, y les estoy dando casos reales, o sea, que sucedieron y que documentó en su momento el SAT, cómo había exportaciones, pero tenías un expediente bien bonito, pedimento, ya nos están incorporando más documentos, certificados, CFDI, guías y demás, y no había una exportación. ¿Cómo precisamente es suficiente el tema de los documentos? No necesariamente, porque tenemos que estar pensando en otros puntos, ¿no? Y les voy a poner un cuestionamiento, ¿no? Héctor ya me está agregando más puntos. Perfecto. Movimientos de mercancía, salida, entrada al almacén. Fabuloso. Ya estamos materializando una exportación. Y voy a poner un aspecto que es muy trascendental, ¿sí? El aspecto del peso. Y ustedes pueden decir, ¿el peso qué tiene que ver? No es peso de dinero, ¿no? Peso obviamente de lo que kilos, toneladas, etcétera. O sea, ¿cómo sabemos que realmente se exportó? Pues pesa lo que viene siendo el tracto. Vamos a ver precisamente cuántas toneladas son, cuántas toneladas tienes obviamente en tu packing list, cuántas toneladas tienes en tus guías, o sea, cómo vas amarrando precisamente la parte de pesos. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque en el pasado, hubo muchas situaciones en donde se exportaba documentalmente, pero la mercancía nunca salía del país. Entonces, la autoridad se dio cuenta precisamente que por la parte de pesos no lo tenía o no lo estaba documentando. Entonces, les platico situaciones obviamente que sucedieron en el pasado y en ese sentido es cómo precisamente demostramos, o sea, también la parte del peso, o sea, que efectivamente sí está este, saliendo, X cantidad por ejemplo, de piezas equivalen a qué peso. Entonces, en suma, precisamente documentos y pruebas nos van a ayudar a demostrar que efectivamente sí exportamos en un ejercicio de facultades de comprobación, porque la autoridad se pone muy dura, más cuando estamos hablando de devoluciones de saldos a favor. Tenemos nosotros que estar demostrando todo, o sea, que realmente sí lo hicimos. Y bueno, el punto que me encantó por parte de Héctor es precisamente la parte de movimientos de mercancías. Al día de hoy, ¿con qué documento demostramos que se movió la mercancía de punto A a punto B? Está sencillísimo, ¿no? Pero tenemos que documentarlo, que ustedes lo conocen. Estamos hablando del CFDI con complemento de carta aporte, ¿sí? Entonces, este CFDI con complemento de carta aporte, pues bueno, nos da visibilidad de que la mercancía se movió de punto a punto B, precisamente, Guillermo. Entonces, en ese sentido, también lo solicita la autoridad, ¿sí? En las devoluciones precisamente de saldos a favor, dice, ok, yo necesito darme cuenta que efectivamente sí salió la mercancía de tu almacén, sí, que tuvo un movimiento, quiero toda esa trazabilidad.
dame esa trazabilidad y sí te devuelvo el IVA. Entonces se vuelve un aspecto precisamente importante. Y reitero, ¿por qué es un defense file? Porque tenemos que documentar toda la operación ante situaciones extremas que podamos tener por parte de la autoridad. ¿La autoridad tiene el derecho de solicitarlo? Sí. ¿Por qué? Ya lo acabamos de ver. El que afirma tiene que probar. ¿Estás diciendo que exportaste? Demuéstramelo. Yo necesito A, B, C, D, E. Demuéstramelo. Entonces, aquí es donde se vuelve precisamente la parte compleja, el cómo lo demostramos. Ahora, ¿cómo se verifica la materialidad por parte de las autoridades fiscales? Ya estuvimos platicando algunos puntos, ¿no? Pero tenemos casos importantes, ¿no? Que ya están establecidos en el propio Código Fiscal de la Federación y otras leyes, ¿no? Por ejemplo, procedimiento de inexistencia de operaciones, que este es un dato que ustedes pueden decir, ya nosotros, ¿a mí qué? A mí me vale. Pues no, no nos tiene que valer. Les platico un caso que vivimos en una certificación de IBEX. Em, la autoridad precisamente em, detecta que una operación precisamente no le hace mucho sentido, una factura en donde la empresa precisamente maquiladora le daba la prestación a los trabajadores de un servicio dental. Ustedes pueden decir, ok, pues qué padre, ¿no? Que el de servicio dental, que apoye obviamente a los trabajadores, pues el SAT le dijo, ¿sabes qué? Pues a mí se me hace muy rara esta factura. Demuéstrame precisamente que sí se dieron los servicios dentales. Uta. Perdón por mis frases. ¿Cómo vas a demostrar que sí se dio un servicio dental? Oye, ¿y eso a mí qué? Pues es que si no lo demuestras que realmente existió, pues te van a dar de baja de la certificación de IBAIES, vas a perder tu padrón, vas a perder todo por no poder demostrar. Y vaya que le costó trabajo a la empresa porque era una factura que no era una factura nueva cuando la autoridad obviamente la estaba revisando y era 3 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que buscar? Pues tuvo que buscar fotografías que efectivamente sí haya existido, tuvo que ir a documentar precisamente el que sí se dio ese servicio. Entonces, volvemos a temas complejos, no solamente es el producto, tienes que demostrar servicios que estás utilizando y ojo, si no estamos demostrándolo, la autoridad nos puede determinar que no existió el servicio y o la operación y por lo tanto va a aparecer listado nuestro proveedor y por consecuencia nos van a poder decir que obviamente no estamos demostrando precisamente este aspecto. Entonces, eso, ojo, hay que tener mucho cuidado de un procedimiento especial que se tiene que seguir, que no es materia obviamente de esta charla, pero son procedimientos no muy rápidos. Ejercicio de facultades de comprobación. También, obviamente, en ejercicio de facultades de comprobación, o sea, nos pueden solicitar. Quiero efectivamente darme cuenta si sí estás realizando la operación de X o de Y manera. Simulación de actos jurídicos. ¿Cuántas veces han escuchado hablar? Ah, pues pues, pues es que no le estoy cobrando, por un tema de un arrendamiento, pues pues todo pinta de que es un convenio, un contrato de comodato. Entonces ya empezamos a divagar el estar, de repente tratan de tapar las operaciones que no están debidamente documentadas desde antes. Entonces, ¿y eso nos puede afectar en comercio exterior? Claro que sí. Sí, la razón de negocios, que eso está fabuloso, ¿no? De repente dice, no, pues aquí almacénalo. Ok, sí. ¿Y tú por qué razón de negocios vas a dejar que almacenen algo en tu bodega? A ver, explícamelo. ¿Qué ganas como negocio? Entonces, aquí es donde empezamos con problemas, ¿no? Porque de repente piensan, todo se puede hacer, claro, pero hay una pregunta, o sea, ¿cuál es la razón de negocio que efectivamente estás considerando? Y tomar en cuenta que obviamente se pueden configurar delitos fiscales por estos aspectos obviamente que acabamos de revisar. O sea, no es un tema que se tiene que dejar precisamente eh, fuera de consideración, ¿no? Entonces, pues
Precisamente aquí nos están compartiendo un caso, ¿no? Un psicotrópico, al Ministerio Público, claro, o sea, definitivamente tienes que demostrarlo. Y hay una parte interesante del defense file, haciendo referencia precisamente, Guillermo, es que el defense file tanto es para las personas físicas como para las personas morales. O sea, para demostrar como empresa y como nosotros, incluso como exportadores, importadores y o como empleados precisamente de alguna empresa, demostrar precisamente ante la autoridad en caso de que así lo soliciten, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomarlo en consideración. Condición y efectos fiscales, pues bueno, ojo con esto. Quiero que lo lean, por favor, junto conmigo. Ya no es suficiente la sola exhibición de la información contable o el propio CFDI, sino acreditar la materialidad. ¿Qué les dije con la exportación? Un CFDI, un pedimento, no nos ayuda a demostrar totalmente que existió una exportación. Si la autoridad quiere indagar más, puede indagarlo y precisamente, ¿para qué? Para que le demostremos que efectivamente sí sucedió, precisamente. ¿Y qué dice aquí? La razón del negocio. ¿Por qué estás dejando mercancía en esa bodega? ¿Por qué estás haciendo las operaciones de esta manera? ¿Hay alguna razón de negocio? ¿O por qué estás perdiendo dinero? ¿Por qué llevas un año, 2 años perdiendo dinero? O sea, no le encuentro mucho sentido el que sigas operando y sigas teniendo pérdidas, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Asimismo, el Código Fiscal de la Federación, pues bueno, nos ayuda precisamente a considerar precisamente algunos supuestos como el juris tantum, precisamente que es la presunción, solo de derecho de que ordena admitir como probado en un juicio un hecho, sí, mientras no se tenga prueba en lo contrario, ¿no? Entonces aquí entramos a algunos aspectos como de el cómo desvirtuar precisamente alguna presunción, sí, las problemáticas y las motivaciones fiscales precisamente que se pueden estar viviendo. Entonces hay que tener precisamente mucho cuidado, reitero, en el tema de demostrar, porque esa es la parte del defense file, poderlo estarlo demostrando. Entonces, dentro de las facultades de comprobación, la autoridad puede pedirnos precisamente mucha información. La respuesta es sí. Ahorita les voy a explicar un poquito más adelante algunos casos interesantes en donde la autoridad cuestiona, ¿no? Y bueno, les voy a poner un ejemplo que utilizan mucho para las empresas maquiladoras. En ocasiones nos preguntan, ok, quiero conocer, pues, qué tipo de IMEX eres. Perfecto, soy IMEX industrial, por lo tanto, supongamos, transforma. Fabuloso. El objetivo, obviamente, de tu IMEX es transformar. Quiero entender en qué domicilio se cumplió el propósito por el cual importaste de manera temporal la mercancía. En este caso, ¿en dónde se transformó? ¿Qué otros domicilios tocó antes de que llegara al lugar donde se transformó? Entonces, ¿esa trazabilidad no la piden? Sí, claro, nos la están solicitando, nos están pidiendo que lleguemos a esos niveles. ¿Sí? Y obviamente, hay que tener mucho cuidado en que no estemos haciendo simulaciones, que no confesemos obviamente de manera falsa, ¿sí? Ya que obviamente la autoridad puede determinar precisamente que existieron simulación de actos jurídicos y más precisamente tomando en cuenta entre las partes relacionadas, ¿no? Entonces, tomándolo como referencia. Razón de negocios, como lo platicábamos, es acreditar precisamente el por qué se realizaron estas operaciones, pero la parte del beneficio, o sea, ¿y tú qué ganaste? Así de sencillo con esa pregunta. ¿Tú qué ganaste? O sea, ¿por qué estás haciendo este negocio? ¿Por qué estás haciendo estas operaciones? No nada más es hacer por hacer las operaciones, sino que tenemos que tener la capacidad de responder eso. Y no es decir, ¿qué te importa, no? Porque pues automáticamente la autoridad pues se nos viene encima, ¿no? Tenemos que documentar precisamente el por qué estamos haciendo esas operaciones. Tiene que haber un sentido de negocios, ¿ok? Entonces, se esperaría que tengas un beneficio, ¿sí? Entonces, generar ingresos, claro, reduces costos, aumentas el valor de los bienes, mejorar tu posicionamiento. Sería, digamos que una razón de negocios válida, entendible,
por parte de la autoridad, pero pues en ocasiones buscan la ilusión, el que no se estén pagando los impuestos y por lo tanto aquí es donde la autoridad ya no le cuadra tanto, ¿no? O sea, ¿por qué está realizando estas operaciones de esas características, ¿no? De aquí tenemos que tomar y cuidar algunos aspectos, ¿no? Que pueden afectarlo, ¿no? Desde el punto de vista de comercio exterior, pues bueno, sabemos que este tipo de situaciones pues puede derivar a delitos, ¿no? En donde podemos enfrentarnos desde contrabando, este, su propia presunción, ya sea bajo la modalidad de equiparado, ¿sí? O tan solo por la parte de rendir datos falsos, ¿sí? Y bueno, hay que tomar en consideración precisamente de que hay situaciones que derivan precisamente a rendir datos falsos. Y déjenles comento una situación que me gusta a veces platicarlo en algunos foros, ¿no? Y les pongo el supuesto donde un se dio hace muchos años, obviamente, este, eh, no voy a dar muchos detalles, quién fue ni nada, pero sí, obviamente los hechos para que se den cuenta de que puede suceder en cualquier momento. Se dan de cuenta que una persona que trabaja en el área de comercio exterior, pues ya se quiere ir de vacaciones y pues eh, para poder agilizar su proceso de salida, pues le pidió a su jefe que pues obviamente metiera eh, un trámite precisamente ante el SAT, mete precisamente un trámite ante el SAT. em, Como ahora obviamente los documentos ya son electrónicos, pues ya contaba con el documento año con año, pues contaba con un documento que nada más pues se le cambiaba la fecha, pero pues la información en esencia era la misma persona, iba dirigida a la misma autoridad, prácticamente todo igual, a excepción del año. Entonces, por decir, era año 2020, el documento que tenía, le modificó de manera electrónica y le dejó 2021, ¿sí? Y lo envió precisamente el trámite. Y bueno, como dicen, el producto de la casualidad, un caso de 1000 o de 10,000, le toca revisión. Y en el momento precisamente que le toca la revisión, se indaga precisamente con el que lo firmó, si efectivamente lo había firmado, ¿no? Entonces cuestionaron que si lo había firmado. Él dice, no, yo no lo firmé. Y automáticamente ahí es donde empieza el calvario para el empleado precisamente que realizó esta mala práctica. La empresa se da cuenta precisamente que fue con pleno conocimiento por parte del empleado, levanta un acta administrativa y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos aclarar las cosas. Acompáñanos precisamente, como decía Guillermo, al Ministerio Público. Vamos al Ministerio Público, declara que efectivamente nosotros no te lo pedimos. Es importante para nosotros que eso lo aclares. Él lo hace, buena voluntad, de que nadie le había dicho, no quería dañar a alguien y lo hizo en ese sentido, pero pues bueno, acabó su propia tumba, ¿no? En el momento que estaba aceptando que había presentado documentación precisamente datos falsos, datos alterados precisamente a las autoridades y pues para no manchar la reputación de la empresa, pues la empresa hace el conocimiento de las autoridades precisamente que ante el Ministerio Público, tal persona declaró que bajo su propia deseo, su propia voluntad, hizo X cosa, pero no jamás nadie de la empresa lo obligó, lo hizo. Y bueno, de una u otra manera trataron de quedar bien con la autoridad. La autoridad obviamente entendió que no fue una petición que hiciera la propia empresa, pero la autoridad al darse cuenta que existía un delito, pues no se pueden cerrar los ojos, o sea, sino que obviamente siguieron un protocolo interno en donde pues obviamente pues deriva en un aspecto penal. Entonces, de un numerito que era pues solamente la parte de la fecha, pues derivó en un tema penal en donde pues al final la empresa pues vio por sus intereses mm, más que obviamente por una mala práctica, ¿no? Entonces, este casos precisamente de la Rosa de Guadalupe, ¿no? En ese sentido. Y bueno, uno puede decir, ok, pues es que
me estás platicando de casos que pues pueden ser que nunca me sucedan. Yo no solicito devoluciones del IVA, yo sí hago bien mis documentos, no los altero, no me piden esa cantidad de documentos, pero ojo, en el día a día sí contamos y es de manera muy común. Tal vez no lo estamos viendo con los ojos que tendríamos que verlo, pero por ejemplo la regla 4321, que es la regla de las operaciones virtuales, nos establece precisamente su fracción segunda, la materialidad. Eso es lo que tal vez no lo estamos nosotros viendo con los ojos que deberíamos de verlo. ¿Y qué implica la parte de la materialidad? Pues nos puede pegar desde el aspecto fiscal, del aspecto de comercio exterior, un tema de comprobar que sí retornamos, sí, en un virtual, pero aquí nos dice la fracción segunda, ok, para que sea considerado válida una transferencia, precisamente, tienes que cumplirme que esté registrado en el control de inventarios. Tienes que comprobarme, precisamente, en esa operación de transferencia, en tus FDIs, que efectivamente tenga los requisitos fiscales. Así, ojo, no nada más es que tengas el CFDI, tiene que cumplir los requisitos fiscales, o sea, tiene que estar bien hecho, ¿sí? El traslado físico tienes que exhibir los pagos, ¿sí? Tienes que decirme precisamente estos documentos del traslado, registros, controles que mencionaba precisamente Héctor, de la salida de las mercancías, o si lo hiciste con una submaquiladora, submaquila, pues también los documentos precisamente que sean necesarios. Y lo que les mencionaba, dime en dónde lo elaboraste, dime en dónde lo transformaste, dime en dónde lo reparaste, ¿sí? Porque obviamente se tiene que documentar. Existen contratos donde venga precisamente que vas a realizar ese servicio, existen órdenes de compra. ¿Cómo demuestras que sí lo transformaste? ¿Cómo demuestras que sí lo elaboraste? Entonces, entramos con cargas de la prueba. Y mire, quiero que les estoy mostrando documentos precisamente donde normalmente las áreas centrales de auditoría hacen ese tipo de cuestionamientos. O sea, es algo es muy común, ¿no? Por ejemplo, aquí nos ponen, proporciona archivo electrónico de qué, retorno, pero dime lo que les acabo de mencionar, documento en el que acredite los medios que el contribuyente se valió para la transportación. ¿Ya ven? La regla 4321, aquí está clarísimo, es un aspecto de fiscalización, precisamente, demuéstramelo, ¿sí? ¿Qué hiciste? Y aquí no queda solamente esto. También, obviamente, necesito que me des la lista de materiales, pero quiero que vean aquí. También, parte que a veces es complejo para las empresas, ¿no? Dime tu porcentaje de mermas. Oye, pues es que yo no tengo ningún porcentaje, pues, ni de mermas ni de desperdicio. Ok, tienes que aclararlo. Pero, de entrada, la autoridad te lo está pidiendo. Dame tu porcentaje de mermas y dame tu desperdicio por, ¿qué dice aquí? Material. Y aquí les dejo un warning para mis amigos, de los controles de inventarios. De repente nos sudan de locos. ¿Cómo que voy a dar un porcentaje de desperdicio por material? Eso no existe, nadie lo hace, nadie lo pide. Aquí lo estamos viendo. Si lo piden, si sucede, sí, o sea, aquí el punto es que si no les ha tocado es otra cosa, si no lo quieren ver o no lo quieren hacer es otra cosa, pero sí existe. ¿Qué más? Pues bueno, nos están pidiendo los procesos que tuviste. Dame tus diagramas, ¿ok? Dime precisamente dónde se encuentra actualmente la mercancía importada. O sea, que si tienes varias bodegas, tienes que decirle a la autoridad exactamente en qué bodega tienes esa mercancía importada. Dime la finalidad. ¿Recuerdan que les dije? ¿Qué le vas a hacer? Elaborar, transformar, reparar, qué tipo de servicio le vas a hacer, pero necesito que me digas precisamente esa finalidad para la que se destinó precisamente la mercancía. Y ojo, documentación en la que acredite su manifestación. ¿Cómo acreditas que lo almacenaste? ¿Cómo lo acreditas que lo reparaste? Ojo, es información obviamente que tiene que estar clara de cómo tenemos que demostrarlo precisamente. Y lo que les decía, en dónde se cumplió la finalidad precisamente para lo cual se destinó la mercancía. ¿En dónde? ¿Dónde exactamente
se cumplió el ciclo, ¿ok? También, parte interesante con nuestros amigos contadores, dime el registro contable por pedimento. Así es que tienes que dar una información detallada, nombres, números de cuenta, de las operaciones obviamente que tuviste, si fue obviamente en este caso estamos hablando de importaciones, etcétera. Entonces, eh, vamos a ver cómo lo está documentando el contador. Y todo esto, la autoridad te dice, preséntamelo ahí en la Ciudad de México, te voy a dar precisamente eh, pues la oportunidad de que vayas, presentes esta información y te voy a dar, ¿cuántos días? 15 días hábiles. Y bueno, vimos una serie de documentos. Solamente les estoy platicando que es una de las auditorías más complejas que hemos revisado y estamos hablando de varios años. O sea que el punto es, oye, pues si para una operación es complejo, ya quiero ver para 100, 1000, 2000, 20,000 operaciones, o sea, dependiendo del tamaño de la empresa, cómo lo demostramos, cómo lo documentamos, ¿no? Y bueno, también, ¿qué sigue validando la autoridad en ese sentido? Pues bueno, vemos otro aspecto también que tenemos que documentar, la materialidad, que efectivamente cómo ayudamos a la autoridad a demostrar la valoración precisamente como tal. Y en la parte, dentro de la parte de la valoración, pues bueno, iniciamos con la manifestación de valor, que es uno de los elementos precisamente que se necesitan para demostrar la autoridad, pues esta valoración aduanera, ¿no? Que de repente a veces los jugamos de locos. Y bueno, que aunque el reglamento de la ley aduanera en su artículo 81 no ha entrado en vigor, la autoridad sí requiere estos documentos, sí los requiere, reitero. Entonces, aquí el punto es, ok, pues tal vez no lo tienes, pues porque no te lo obliga la ley a tenerlo en el expediente, pero te lo puede pedir. Sí, entonces en otro, o sea, al fin y al cabo, pues lo tienes que cumplir, no sé si me voy a entender. Entonces, todos estos documentos que tendríamos que tenerlos por cada una de nuestras operaciones, hay que hacer el cuestionamiento para efectos de valoración. ¿Están disponibles? ¿No están disponibles? ¿Por qué no los tengo? Obviamente, para revisar dentro de la organización que efectivamente los puedan tener a niveles de números de parte, que los puedan correlacionar con fracciones arancelarias, que los puedan correlacionar con facturas, que los puedan correlacionar con las líneas de los pedimentos, para que tengamos la información nuevamente transparente y clara de lo que la autoridad puede pedir. Y bueno, estamos hablando de el tema de valoración. Sin embargo, precisamente recordar que pues existe la responsabilidad solidaria, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ¿qué entendemos por responsabilidad solidaria? Pues bueno, em, vamos a leer la definición como tal, es el llamamiento de un sujeto previsto en ley o por medio de una autoridad para responder por el acto o omisión de un obligado que pudiera causar daño a un tercero o al Estado. Recuerdan que nos ha tocado ver precisamente en esta parte de responsabilidad diversos rubros, en donde puede ser desde un aspecto obviamente civil, puede ser una responsabilidad penal, administrativa, fiscal, aduanera, corporativa. Y recordar, pues obviamente que ya la parte penal no solamente es para personas físicas, obviamente hay un efecto que es para las empresas, en donde pues si se les atribuye algún delito, pues obviamente tienen la autoridad puede determinar precisamente el que se liquide incluso una sociedad precisamente por algún delito que estuviera implicada una empresa, más allá de la persona física. Entonces, el aspecto obviamente de la responsabilidad puede ser muy, muy amplio, ¿no? Y en ese sentido, pues la autoridad determina, hay que tener mucho ojo precisamente en la parte de los delitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente pueden suceder algunas situaciones en donde cometas en conjunto con alguien más un delito, ¿sí? O que te sirvas de otra persona, o te induzcan dolosamente precisamente a realizarlo, o ayuden a alguien, por ahí algo dicen, y bueno, la frase cambia, ¿no? Que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra una pata. Bueno,
hay otras frases similares, pero aquí también afecta, ¿no? Auxilien a otro cumpliendo una promesa anterior, ¿sí? Tenga la calidad de garante, ya sea en un contrato, en los estatutos sociales. Hay que tener mucho cuidado porque luego me han tocado situaciones en donde al pobre practicante lo ponen a firmar certificados de origen y el practicante, pues, ay, pues me dijeron que lo hiciera, ¿no? O empiezan a firmar documentos de comercio exterior, y ni siquiera saben lo que están haciendo, entonces se pueden meter en muchos problemas, precisamente eh, sin, y a veces sin tener claridad de que le están nuevamente, que están sucediendo, ¿no? Ahora, aquí voy a llegar a este punto que es muy trascendental para todos, que es cómo hacemos nuestro defense file, cómo precisamente acreditamos una materialidad de operaciones de comercio exterior, cómo hacemos ese defense file de comercio exterior. Pues bueno, vamos a ver algunos de estos documentos y quiero que lo veamos de manera muy, muy clara. Con una fotografía podemos estar demostrando que efectivamente sí salió nuestra mercancía de punto A a punto B. Pues verlo de manera muy sencilla. ¿Quién no ha visto hasta los eh, videos de o las series, ¿no? De SOS Aeropuerto y todos los que agarran ahí en los aeropuertos? Pues si a ustedes les ha tocado precisamente documentar el que em, hay ocasiones en donde alguien más em, llena una maleta, o sea, pensemos desde personas físicas hasta situaciones de cómo sabemos que embarazaron un embarque, pues con fotografías, con pesos, con cámaras, etcétera. Entonces todo esto suma precisamente el que sí tenemos que documentar, tener esta práctica, no solamente es de que ya se ve el embarque, dale la bendición, no, documentalo, sácale fotografías precisamente, ¿sí? Información del personal, ¿cómo sabemos cuál fue el transportista que vino? ¿Mostró alguna identificación? ¿Sí? Las bitácoras, comunicados que obviamente estemos generando, correos electrónicos, que a veces es muy interesante. O sea, ¿cómo sabemos que efectivamente si tenías una relación comercial con la empresa B de tal país? ¿Cómo sé que si realmente sí le compraste? ¿Sí? Si no tienes un contrato. Es que no tengo una orden de compra. Ok, ¿dónde documentaste que realmente le estás vendiendo o le estás comprando? O que no le estás vendiendo, le estás comprando, se los estás enviando a comodato. Tiene que haber documentos, tiene que haber información, esos correos electrónicos, ¿sí? Presentaciones, información precisamente de las características de los productos o minutas de las reuniones, ¿sí? Que efectivamente sí sucedieron esas reuniones, sí se están documentando precisamente, sí tienes una cotización en tu proveedor, esas órdenes de compra, reportes, la parte de los domicilios, los estados de cuenta, precisamente que sí se refleje que estás haciendo una compraventa. Oye, pero pues es que yo no estoy vendiendo ni comprando, lo está haciendo mi corporativo, yo nada más aquí lo recibo. Perfecto. ¿Dónde dice que nada más vas a recibir y que tú no vas a comprar ni vender el producto? Documentalo, ¿ok? Bien, tienes un cheque fabuloso donde dice que te van a pagar vía cheque. Tienes un contrato, ¿qué tipo de contratos? Precisamente hay que ver si están notarizados, no están notarizados, la parte de los almacenes, qué almacenes tienes, quién los tiene que dar de alta, los procedimientos precisamente sobre nuestra operación, la parte de los inventarios, qué controles volumétricos tenemos, los ciclos de inventarios que manejamos, ¿sí? Los fines de negocio, recuerda, razón de negocio, tenemos que tenerlo en claro el por qué estamos haciendo algo, qué beneficio estamos adquiriendo al hacer X operación. No nada más es de que se inventen, sino que existe una razón de negocio que tenemos que estar documentando, reitero, y que tenemos que estar cuidando. ¿Para qué? Para que esto, que es nuestro defense file, nos ayude a que podamos nosotros demostrarle a cualquier autoridad, puede ser autoridad administrativa, puede ser una autoridad fiscal, ¿sí? Incluso hasta por un tema penal, como lo vimos, según el tipo de las responsabilidades, el dejar un expediente bien armado y que tengamos esta documentación, pues es fabuloso. Al día de hoy, como ustedes saben, muchos de los documentos son electrónicos. Entonces, la cadena de custodia, ojo, recordemos ese término, la cadena de custodia precisamente de los documentos se tiene que generar una trazabilidad. Y les pongo un ejemplo de una cadena de custodia. ¿Qué es una cadena de custodia?
pues bueno, se firma un contrato. Ahorita es bien común que se firmen contratos de manera electrónica. Y los contratos obviamente son con firmas electrónicas. Entonces, ¿qué sucede precisamente cuando sabemos de que están dos personas que desean o dos empresas que desean hacer negocios? Pues obviamente existe un contrato, existen dos representantes legales que van a estar firmando y van a sus correos electrónicos, van y vienen, hay un orden precisamente. Primero, el documento lo hizo tal persona a tal hora y se lo envió vía correo electrónico o vía X software a tal persona, que esta persona lo revisó, lo firmó, se autentificó. Incluso hay algunos casos donde toman hasta video para ver que efectivamente sí sea la persona que está firmando de manera electrónica, y se lleva una cadena precisamente de custodia hasta la última persona que lo firma. Y de ahí obviamente se resguarda, y obviamente tenemos que estar demostrando que efectivamente existió. ¿Por qué? Porque hasta para el, reitero, el tema electrónico no nada más es de que, ay, pues firmé el archivito, le pegué la firma electrónica, pegué la imagen. O sea, todo tiene que tener realmente que documentarse para demostrar que efectivamente es cierto lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, aquí hay unos puntos a considerar precisamente tanto en fiscal como comercio exterior que no se nos deben escapar. La parte de materialidad, ya lo mencionábamos, para poder hacer un defense file de comercio exterior, la materialidad obviamente es el ADN del defense file, ¿sí? Ante cualquier autoridad. En las operaciones virtuales, está clarísimo que nos están pidiendo la materialidad para demostrar que sí existían las operaciones virtuales y sí lo pide la autoridad en auditorías, ¿sí? Pensemos, ¿qué pasa si nos desconocen un virtual? No solamente es el que nos conozcan un documento más. O sea, hay muchos efectos precisamente donde se puede no acreditar una entrega de la mercancía, no acreditas un retorno. Obviamente si pediste una devolución del IVA, te van a desconocer realmente el pedimento. O sea, hay muchos efectos donde puede afectarnos, ¿no? Y la valoración ya lo platicábamos. El artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, entre otros documentos, nos ayudan a hacer un debido defense file precisamente en valoración aduanera, y lo que la autoridad al día de hoy se está enfocando precisamente, y lo vieron en el plan de fiscalización de 2024, es los FDIs, que estén nuevamente, que demostremos los movimientos de las mercancías. Mucho, recordemos que invirtió la autoridad en los FDIs de complemento precisamente carta aporte, es que tener mucho cuidado al respecto. Entonces, que es parte precisamente de los aspectos de fiscalización de la autoridad. Y bueno, pues estos eran algunos de los puntos que quería compartirles, que obviamente que vale la pena el discutir, y los valoramos estos puntos más cuando nos llegan auditorías. este, Obviamente no nos llegan auditorías, pues bueno, a veces no le creamos o no le encontramos tanto sentido al tener y documentar muy bien una operación de comercio exterior, pero hagámoslo precisamente por si fuera necesario para evitarnos problemas en un futuro, y platiquémoslo dentro de las organizaciones, lo que puede llegar a suceder por no contar con un expediente completo, ¿no? Que entiendo que obviamente o hacemos operación o documentamos, pero créanme, siempre hay formas de cómo obtener recursos para generar este tipo de compliance dentro de la organización. Así es que, pues bueno, era parte de lo que quería aquí platicarles y queríamos precisamente comentar. Y Antonio, en verdad, muchísimas gracias por este gran trueque. Ya extrañaba estar aquí y también muchas felicidades por tu cumpleaños. Espero que lo hayas pasado muy bien. Pues, Y bueno, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, te queremos dar este reconocimiento virtual en donde, ya se me durmieron por aquí, chicos. No es el invitado de internet. Dice, para hacer al maestro Antonio Ávila por hacer un trueque en la plática habitual con el tema ¿Cómo realizar una defensa file en comercio exterior? El día 6 de mayo del 2024, firmado por el doctor Fede La Torre y tu servidora. En este mes de Trabajando Juntos por el Amor al Comercio Exterior, así como lo mencionaste, pero también cumpliendo. En cada uno de estos procesos hay que cumplir. Muchísimas gracias, Antonio. Que tengas excelente tarde. muchas gracias.
Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.